Hello, hello everybody. Bienvenidos a El Inglés, usted y su sección podcast. Esto va dirigido para la sección INU 2101 para que tenga esta continua comprensión del idioma. Hoy día vamos a hablar de las unidades que hemos trabajado, básicamente verbos y también gramática. Empecemos con la unidad 7A. 7A, vamos entonces, clase, se llamó Have a Nice Weekend y teníamos preguntas, What do you do on the weekend? Y la respuesta, I usually visit my family. Línea gramatical, se vio preguntas, diferentes tipos de preguntas con el verbo to be y también con el presente simple. En cuanto a vocabulario, sería actividades del tiempo libre y vamos a comenzar con esas actividades del tiempo libre. Vamos allá entonces, vamos, lo primero, free time, tiempo libre, repita después de mí, go out, que es salir, go out at night, salir en la noche. Número 2, play computer games, repita después de mí, play computer games, perfecto. Jugar videojuegos o juegos de computadora. Número 3. Exercise. Repite después de mí. Exercise. Ejercitarse, ejercicio, ejercitarse. Tiempo libre. Number 4. Repita después de mí. Go to the beach. Go to the beach. Ir a la playa. Go to the beach. Repite después de mí. Go to the movies. Ir al cine. Una vez más, go to the movies. Perfecto. Una más. Go to the theater. Repite después de mí. Go to the theater, que sería ir al teatro. Number 5 sería stay at home. Repite después de mí. Stay at home. Quedarse en casa. Stay at home. Número 6. Number 6. Play tennis. Repite después de mí. Play tennis. Bien, jugar tenis. Número 7. Hike. Hike. Bien. Hike in the mountains sería como ir a la montaña, es como trekking. Hike in the mountains. Number 8. Repita después de mí. Play the piano. Una vez más. Play the piano. Tocar el piano. Number 9. Repite después de mí. Swim. Una vez más. Swim, que es nadar. Número 10. Tenemos meet friends. Repite después de mí. Meet friends. Reunirse con amigos. Meet friends. Number 11. Repite después de mí. Relax. Una vez más. Relax, que es relajarse. Perfecto. Número 12. Travel. Repite después de mí. Travel, que es viajar. Muy bien. Me gustaría mencionar algo sobre el verbo meet, ya que sería meet friends, lo vimos en el número 10, que era reunirse con amigos, meet friends. Bien, pero también se puede utilizar para cuando uno conoce a alguien por primera vez, por ejemplo. Nice to meet you, ¿cierto? Encantado de conocerte. Nice to meet you. Entonces es importante saber que sirve para conocerse por primera vez, nice to meet you, y también para reunirse con alguien. Por ejemplo, meet friends afterward. Reunirse con amigos después del trabajo. Bien, vamos entonces a volver y vamos directamente a la línea de la gramática de esta unidad, de la unidad 7A, que es Word Order in Questions, el orden de cómo hacer una pregunta en inglés. Bien, existen dos tipos de preguntas, unas que llevan el verbo to be y la otra que llevan otros verbos. Vamos a comenzar con las que llevan el verbo to be y vamos a comenzar con las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que usted, cuando escuche la pregunta, tiene que decir sí o no. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la pregunta. Repite después de mí. Vamos. Are you tired? Una vez más. Are you tired?
¿Estás cansada o cansado? Siguiente pregunta. Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Una vez más. Are you a student? Muy bien. Siguiente pregunta. Is this your coat? Una vez más, repita. Is this your coat? ¿Es este tu abrigo? Una más. Is the store near here? Un poquito más rápido. Repita después de mí. Is the store near here? ¿Está el local o el negocio cerca de aquí? Estas 4 preguntas son con el verbo to be, ¿cierto? Que sería el are, el is en este caso. Y son preguntas cerradas porque comienzan con el verbo to be y son preguntas cerradas lo que usted tiene que responder sí o no. Por ejemplo, ¿Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Yes, I am. O no, I'm not. O simplemente yes o no. ¿Se fijaron? Entonces estas son con los verbos to be. Ahora, repite después de mí, tenemos otro tipo de preguntas. Vamos para allá. 1, 2, 3. How old are you? Repite después de mí. How old are you? Siguiente pregunta. Where are you from? Repite después de mí. Where are you from? ¿De dónde eres? Siguiente pregunta. What time is it? Una vez más. What time is it? ¿Qué hora es? Siguiente pregunta. Why are you late? Una vez más. Why are you late? ¿Por qué vienes tarde? Y última. Who are you? Una vez más, repite después de mí. Who are you? ¿Quién eres tú? Bien. Ahora, si se fijaron, también tienen el verbo to be, pero ahora, al principio de la pregunta, hay una WH, una question word que se llama. Que a este tipo de preguntas se le llama preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que no tiene que responder sí o no. Por ejemplo, How old are you? ¿Qué edad tienes? Yes. Va a decir, disculpe, no entiendo. Porque le estoy preguntando qué edad tienes. Entonces, este tipo de preguntas se llaman, ¿cómo se llaman? Se llaman preguntas abiertas. Este tipo de preguntas no hay que responderlas con un sí o no, porque hay que poner mucha atención a la WH que va al principio. Por ejemplo, si hacemos la pregunta, What time is it? ¿Qué hora es? Entonces, ahí yo, what time sería ¿qué hora? Entonces tengo que responder la hora. ¿Sí? O por ejemplo, si alguien me preguntan, Where are you from? ¿De dónde eres? Tengo que decir, I'm from Chile o I'm from Melipilla. Bien, entonces tenemos preguntas cerradas, preguntas abiertas con el verbo to be. Pero también existen otro tipo de preguntas, pero que utilizan otros verbos. Y aquí es muy importante, escuche esto, que para utilizar otros verbos también necesito otro auxiliar. Un auxiliar que crea preguntas, y en este caso sería el do y el does. Pero eso se utiliza con otros verbos, no con el verbo to be. Entonces, repite después de mí. Do you go out on Friday nights? Una vez más. Do you go out on Friday nights? ¿Sales el viernes en la noche? Y aquí, como es una pregunta que comienza con un auxiliar, es una pregunta cerrada, tendré que responder sí o no. Entonces, tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas también con otros tipos de verbos. Entonces, vamos ahora con las preguntas abiertas. Por ejemplo, repites después de mí. What music do you like? What music do you like? ¿Se fijan? ¿Qué música te gusta? Entonces, una pregunta abierta que comienza con una WH. What music do you like? Y tenemos otro verbo, like, y tenemos que utilizar el do. Y también existe otro auxiliar que sería el does, pero ese se utiliza para he, she, it. Por ejemplo, when does Jane go to the gym? When does Jane go to the gym? Entonces, ¿cuándo Jane va al gimnasio?
Es una pregunta abierta que lleva el verbo go, y cuando utilizo el verbo go tengo que utilizar otro auxiliar, pero aquí con cuidado porque si es he o she o it o un nombre de hombre o una mujer, utilizo das. Lo demás va con do. ¿Sí? Y repite después de mí una más. Who does she live with? ¿Con quién vive ella? Repite después de mí. Who does she live with? Bien. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de preguntas. Unas que llevan el verbo to be y preguntas que llevan otros verbos. Tenemos preguntas cerradas y preguntas abiertas. Para responder las preguntas cerradas son aquellas que comienzan con el auxiliar. En el caso del verbo to be, puede comenzar con are o con is. Y se responden yes o no. Y con otro tipo de verbos también se utiliza el auxiliar do o does. Si comienza con el auxiliar do o does, es una pregunta cerrada. Por ejemplo, do you like pizza? Yes. Pero si yo le digo, what music do you like? ¿Qué música te gusta? Es una pregunta abierta donde tengo que referirme a la música que me gusta. Bien, eso sería el podcast de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido una ayuda, y vamos ya con el podcast 7b. Recomiendo que hagan los ejercicios del libro 7a. Entonces, nos estaríamos viendo. Bye bye. Cuídense. Nos vemos.